Creo que la realidad es que en Colombia no hay garantías para los defensores de derechos humanos, porque nosotros denunciamos y decimos la realidad de lo que está pasando en las regiones. Y esto es lo que el gobierno no acepta, de que haya alguien quien denuncie y diga la realidad de lo que pasa en Colombia. Yo creo que de estar aquí en este momento tenemos que agradecerle a las organizaciones que nos han permitido. El tema de la denuncia del incumplimiento del gobierno es la que hace que nosotros hayamos sido amenazados, hayamos sido víctimas de atentados, de toda clase de amenazas habidas y por haber, panfletos por el WhatsApp. Una situación es lo que se vive en la ciudad, otra es la que vivimos en la realidad nosotros en el campo, que tenemos que estar todos los días escuchando los bombardeos a la 1, a las 2 de la mañana, a medianoche. Yo llevaba más de 7 años pidiéndole al gobierno que me brindara garantías de seguridad, escribiéndole a la UNP, dándole todas las denuncias, dándole todos los informes, escribiéndole a la Defensoría, a la Fiscalía, a la Procuraduría. Y de escasos 2 meses antes de yo venirme para acá, no sé cómo se dieron de cuenta que yo iba a venir a Europa, y inmediatamente me montaron un esquema de seguridad. Un carro, 2 escoltas, y que qué más necesitaba. Pero yo les dije, yo fui claro, les dije, no, yo, bueno, lo voy a recibir porque lo necesito en estos últimos 2 meses antes de yo viajar. Pero de lo contrario no lo recibiría. Porque a mí las garantías que me han brindado era un celular y un chaleco antibalas, que para mí eso no era ninguna garantía de seguridad. Eso logramos de que me brindaran eso por los últimos 2 meses. Yo tuve un inconveniente familiar ahorita en Colombia, me tocó que volver a Colombia, estuve 14 días en Colombia, y gracias a la incidencia que hizo las organizaciones, uno se da cuenta que es por el tema. Si no hubiera incidencia desde acá era muy difícil. Me colocaron seguridad por estos últimos días y espero volver, me lo dijeron, la unidad de protección me dijo que tan pronto llegara inmediatamente volví a tener un esquema de seguridad, pero es más lo que puedan hacer aquí las organizaciones como incidencia en Colombia frente al tema de la seguridad de nosotros como defensores. Esto no ha venido solamente del gobierno. En el caso de nosotros, yo fui desplazado en el 2005, directamente amenazado por los paramilitares, pero en el transcurrir de todo el tiempo y nos pudimos dar de cuenta de quien me persiguió en región y me buscaba con nombre propio, que era un paramilitar llamado alias Pantera, el nombre propio Jeremías Higuita, en una declaración que hace a la fiscalía, dice claramente de quien había dado la orden de que me asesinaran era el alcalde del municipio de Puerto Rico en ese entonces, donde yo soy, de mi municipio, donde yo trabajaba como defensor de derechos humanos, porque yo he sufrido atentados, he sufrido amenazas por celular, por el Face, por correo, por panfletos. Entonces ha sido situaciones, entonces esto vivido en la necesidad y, y de nosotros poder que la organización dijera, bueno, yo creo que ya usted está que, bueno, ya está que posiblemente a cualquier momento lo van a asesinar, es preferible mirar cómo tratamos, nosotros decimos allá tratar de bajar como el perfil que tenemos en el momento, pero que ha sido una situación muy difícil, y más ahora en el proceso de paz, que nosotros hemos venido denunciando todo el incumplimiento del proceso de paz. El acuerdo de paz para nosotros ha sido muy importante, pero en el momento en que está, en estos momentos como está el acuerdo de paz, está vuelto trizas, como lo dicen, porque el gobierno ha incumplido totalmente todos los acuerdos. Empezando desde el momento de que las FARC se fue a mover a sus zonas de concentración, el gobierno comenzó a incumplirle. Cuando ellos llegaron a sus zonas de concentración, no era como se había acordado, de que ellos llegaban y encontraban ya una vivienda, unas aulas donde iban a estudiar, el tema de la salud, bueno, toda esta situación, el tema de la educación, y esto ellos llegaron a zonas donde no había siquiera, habían movido siquiera un centímetro de tierra. Entonces, eso es un incumplimiento. Luego, en el tema de seguridad, pues es algo peor todavía. Es mucho peor la situación porque en el año y 2 meses que llevamos del acuerdo, van más de 180 dirigentes y defensores de derechos humanos y líderes campesinos asesinados, van 26, van 32 guerrilleros que acogieron al proceso de paz asesinados.
En este solo año van 6 y vamos 41 dirigentes y defensores de derechos humanos asesinados en este año, de escasos meses y 5 días. Entonces, en ese tema, pues tampoco hay ninguna garantías. En el tema de tierras, por decir que es uno de los primeros puntos del acuerdo, tampoco le han cumplido a la gente. Eso no se sabe de dónde es que van a sacar estos 3 millones de hectáreas para darle a los campesinos que no tienen tierras y para darle a los mismos excombatientes que se acogieron a un proceso de paz. Entonces lo que están haciendo es confundir más, porque lo que están tratando es de arrebatarle la tierra que han tenido los campesinos desde hace muchos años, que han vivido 30 o 40 años en su finca, y ahorita le salen con el famoso cuento de extensión de dominio. Extensión de dominio es porque los acusan de haber sido cultivadores de hoja de coca antes o de la coca. Entonces que hay un proceso de extinción de dominio, que les quieren quitar la finca porque dicen que eso fue enriquecimiento ilícito, lo que ellos llaman, pero que legalmente no es, porque los campesinos en Colombia no cultivaron coca porque quisieron, fue por culpa del mismo Estado, del abandono que hay del Estado en el campo. Esto hizo de que los campesinos tuvieran que cultivar la coca, porque es mucho más fácil mover un kilo de coca que mover una carga de plátano, o yuca, o maíz, etcétera. El gobierno, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez, o Álvaro Uribe Vélez con todo gabinete que tiene en el ministerio, tiene una capacidad política para confundir al pueblo. Y esto hizo de que en algunos municipios no se dieran de cuenta cuál era la realidad y la importancia del tema del plebiscito del sí y el no. Entonces él aprovechó, por ejemplo, el tema de mujer y género, que es el único acuerdo que existe que de verdad tuvieron en cuenta el tema de la mujer. Él aprovechó esto para hablar una cantidad de situaciones que, bueno, que ahora todos iban a ser mandados por las mujeres, que ahora las mujeres iban a volverse no sé qué, que los hombres se venían a casar con otro hombre, que cómo iban a permitir. Él se valió demasiado de las iglesias, y las iglesias, bueno, se confundieron, hicieron una campaña totalmente en contra del sí, pero no se imaginaron la importancia. Ellos en sí creían que ellos estaban votando, no era en contra del acuerdo de paz, sino que era en contra de lo que querían hacer con el tema de estos acuerdos. Y eso confundió demasiado a la gente. Eso fue una parte. Otra, que él tiene toda la capacidad económica para poder hacer su campaña donde quisiera, como quisiera, y tuvo todo el tiempo, lo que no tenían las organizaciones, y no tuvimos las organizaciones, que decir que el gobierno hubiera invertido un peso para poder explicarle a la gente cuál era la importancia del proceso de paz. Es que los medios de comunicación en Colombia no dicen la realidad de lo que pasa, y la gente que vive en las ciudades, la única manera de enterarse de lo que pasa en el campo es de pronto lo que dicen las noticias, pero las noticias y los medios nunca dicen la realidad de lo que está pasando en el campo. Mucha gente de la ciudad desconoce la realidad que se vive los campesinos en las regiones. Eso del tema del plebiscito, claro, eso tiene mucho que ver en eso, porque mucha gente de la ciudad no ha sufrido las consecuencias de la guerra. Por decir, mucha gente de las que vive en Bogotá, en Medellín, en Cali, no han oído todavía qué es estar al pie donde ha habido un bombardeo, un ametrallamiento, una masacre de los paramilitares. Eso no lo han vivido en las ciudades. La estigmatización a los defensores y la persecución es porque denunciamos y decimos lo que pasa, lo que hacen, el tema de violación de los derechos humanos. Creo que la realidad es que en Colombia no hay garantías para los defensores de derechos humanos, porque nosotros denunciamos y decimos la realidad de lo que está pasando en las regiones. Y esto es lo que el gobierno no acepta, de que haya alguien quien denuncie y diga la realidad de lo que pasa en Colombia. Para nosotros es muy importante el acompañamiento internacional. Y en estos momentos, en el estar nosotros acá, eso ya es un gran apoyo que nos prestan las organizaciones internacionales en el tema del proceso de paz, en el tema de acogida de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, porque unas cosas lo que pensamos nosotros acá, que vivimos con un poco más de tranquilidad, otras cosas es lo que se vive en Colombia realmente, la zozobra que uno vive todos los días. En Colombia es muy, muy difícil, y yo creo que en este momento lo que más nosotros pedimos, y lo seguimos pidiendo a gritos, es el acompañamiento de las organizaciones internacionales. Que así como nosotros estamos aquí hoy, así mañana, cuando nosotros ocupemos este espacio, puedan venir otros colombianos que también están corriendo el mismo riesgo y casi peor de lo que nos está pasando a nosotros.